Aksum, el imperio africano que rivalizó con Roma y controló el mundo antiguo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En la vastedad del tiempo, donde las historias se ocultan tras el velo de las arenas y las cenizas de imperios olvidados, hay una civilización que, aunque ignorada por muchos libros de historia occidental, fue en su época una de las potencias más influyentes del mundo antiguo, un imperio africano que no solo floreció a la sombra de Roma, sino que se atrevió a rivalizar con ella, dominar rutas comerciales clave y expandir su influencia desde el corazón de África hasta las costas del Mediterráneo y más allá. Su nombre era Aksum, y esta es su historia. Durante siglos, el continente africano fue retratado por los cronistas europeos como un espacio sin historia, sin civilización, sin imperios. Pero nada podría estar más lejos de la verdad, antes incluso del auge de Europa medieval, mientras muchos reinos europeos apenas emergían de la oscuridad tras la caída de Roma, Aksum ya brillaba con una intensidad que deslumbraba al mundo. Se trataba de un reino cristiano, poderoso y organizado, con una moneda propia, arquitectura monumental, relaciones diplomáticas con Constantinopla y Persia, y un control casi total del comercio del Mar Rojo. El reino de Aksum, situado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, no solo fue testigo de las grandes transformaciones de la antigüedad tardía, sino que fue también un actor central en ellas. Las primeras menciones a Aksum se encuentran en inscripciones griegas y romanas del siglo I de Calle, y los historiadores bizantinos no dudaron en catalogarlo como uno de los 4 grandes imperios del mundo, junto a Roma, Persia y China. Para el historiador Mani, en el siglo III, estos eran los 4 grandes poderes del planeta, y Aksum ocupaba un lugar de honor entre ellos. Pero, ¿cómo logró este imperio africano alcanzar semejante prestigio? Para entenderlo, hay que mirar hacia el comercio. Aksum controlaba una de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad, la conexión entre el África subsahariana, el mundo árabe, el sur de Asia y el Mediterráneo. Desde marfil, oro, especias, esclavos, hasta productos exóticos como el incienso y la mirra, tan valorados en los rituales religiosos romanos y persas, todo pasaba por los puertos aksumitas. Adulis, el principal puerto de Aksum, era una ciudad bulliciosa, cosmopolita, y punto de encuentro de comerciantes, marineros y embajadores de distintos rincones del mundo antiguo. Las riquezas generadas por el comercio permitieron a Aksum desarrollar una sociedad sofisticada, con una administración centralizada, un sistema de escritura propio, el Ge'ez, que sigue vivo como lengua litúrgica, y una arquitectura imponente que aún hoy se levanta desafiante ante el paso del tiempo. Las estelas aksumitas, enormes obeliscos de granito esculpidos con precisión milimétrica, eran símbolos de poder y monumentos funerarios de reyes que se creían divinos. Sin embargo, lo que distingue a Aksum de otras civilizaciones contemporáneas no es solo su riqueza o su arquitectura, sino su influencia cultural y religiosa. En el siglo IV, Aksum se convirtió oficialmente al cristianismo, convirtiéndose en uno de los primeros estados cristianos del mundo. Esto ocurrió incluso antes de que el cristianismo fuera adoptado oficialmente en el Imperio Romano. El rey, Ezana, cuya conversión fue influenciada por un esclavo sirio llamado Frumencio, se proclamó rey de los reyes, siervo de Cristo, y mandó acuñar monedas con la cruz cristiana. Estas monedas, encontradas desde Egipto hasta la India, atestiguan la vasta red de comercio y diplomacia de este imperio africano. Pero si Aksum era tan poderoso, tan influyente y tan adelantado a su tiempo, ¿por qué desapareció de la narrativa histórica convencional? ¿Qué fuerzas externas e internas llevaron al olvido a una civilización que una vez rivalizó con Roma? Las respuestas nos llevarán a través de guerras invisibles, cambios climáticos devastadores, conflictos religiosos, y un aislamiento estratégico que, si bien protegió su identidad, también selló su destino. Esta es la historia del imperio africano que controló el mundo antiguo, que fue ignorado por siglos pero cuya huella sigue viva en la identidad de millones. Una historia de grandeza, fe
poder y misterio, y apenas hemos comenzado a desenterrarla. ¿Estás listo para conocer el legado olvidado de Aksum? Para comprender cómo Aksum alcanzó su auge y se posicionó como uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, es necesario adentrarse en los mecanismos que sustentaban su economía, su visión geopolítica y su estructura interna. El ascenso de Aksum no fue un accidente. Fue el resultado de una estrategia cuidadosamente elaborada y sostenida por siglos, anclada en su ubicación privilegiada, su control del comercio marítimo y terrestre, y su capacidad para adaptarse a un mundo en constante transformación. Aksum surgió en una región estratégica, el Cuerno de África. Desde esta ubicación, podía vigilar y controlar las rutas comerciales del Mar Rojo, que conectaban el Imperio Romano con la India, el mundo árabe y África Central. A través del puerto de Adulis, las mercancías africanas se transformaban en bienes de lujo para los mercados del Mediterráneo. No solo exportaban productos exóticos, sino que también eran intermediarios en el comercio entre Arabia e India. Esta posición como nodo comercial fue lo que les otorgó una riqueza inimaginable y una influencia que superaba ampliamente su tamaño geográfico. Los aksumitas eran comerciantes hábiles. Sus caravanas atravesaban el desierto con camellos cargados de especias, oro, esmeraldas, cuernos de rinoceronte y esclavos capturados en el interior del continente. Estos productos eran intercambiados por seda china, perlas indias, vino griego y otros artículos que venían del otro lado del mundo. La moneda aksumita, acuñada en oro, plata y bronce, era una de las pocas de origen africano que circulaba internacionalmente. Esto no solo evidencia un nivel de sofisticación económica impresionante, sino también la confianza que el mundo tenía en la estabilidad del imperio. Pero no todo era comercio. Aksum también expandió su territorio a través de la conquista. En sus años de máximo poder, controlaba vastas zonas de lo que hoy es Etiopía, Eritrea, Sudán, Djibouti e incluso partes de Arabia. De hecho, en el siglo VI, el ejército aksumita cruzó el Mar Rojo y conquistó el reino de Imyar, en lo que hoy es Yemen, estableciendo un dominio directo sobre una región que había sido disputada entre persas y bizantinos. Esta hazaña no solo consolidó su poder regional, sino que también lo convirtió en un jugador clave en los asuntos del Medio Oriente. La élite aksumita, lejos de encerrarse en sí misma, mantenía una constante correspondencia con los grandes centros del poder mundial. En las crónicas bizantinas se habla del rey Caleb de Aksum, quien mantuvo relaciones diplomáticas con el emperador Justiniano y ambos reinos cristianos compartían enemigos en común y visiones similares del mundo. Incluso hay indicios de que embajadores aksumitas fueron recibidos en Constantinopla con honores, y que se discutieron posibles alianzas contra los reinos paganos del sur de Arabia. Internamente, Aksum era un reino altamente jerarquizado. El monarca, considerado un representante divino, era el centro del poder político y espiritual. A su alrededor se organizaban nobles, administradores regionales y una poderosa casta religiosa que ganó protagonismo tras la adopción del cristianismo. El idioma ge'ez, utilizado tanto para la administración como para la liturgia, unificaba a los diferentes pueblos bajo un mismo símbolo de identidad cultural. Uno de los elementos más sorprendentes de la civilización aksumita es su arquitectura. Las estelas funerarias, algunas de más de 30 metros de altura, eran auténticas obras maestras de la ingeniería antigua. Talladas en una sola pieza de granito, imitan estructuras de varios pisos con puertas, ventanas y decoraciones. Aunque muchos de estos monumentos fueron saqueados o destruidos por el tiempo, otros aún se mantienen en pie, testimoniando la grandeza de una civilización que muchos creyeron perdida. El cristianismo, que llegó a Aksum de la mano de Frumencio, un esclavo sirio que ganó la confianza de la familia real y luego fue ordenado obispo por el patriarca de Alejandría, no solo transformó la religión del imperio, sino también su política exterior. Convertirse en uno de los primeros reinos cristianos le otorgó una identidad única y lo vinculó directamente con la iglesia copta egipcia y, por extensión, con el cristianismo bizantino. Esto influyó profundamente en su arte, su escritura, sus leyes y su cosmovisión.
Pero incluso mientras el imperio brillaba, las sombras del cambio comenzaban a aparecer en el horizonte. Las rutas comerciales que antes estaban bajo su control comenzaron a cambiar, empujadas por conflictos globales, el ascenso del Islam y cambios climáticos devastadores. El mundo estaba entrando en una nueva era, y Aksum tendría que enfrentar desafíos que pondrían a prueba la solidez de su poder y su fe. Antes de su inevitable declive, Aksum fue testigo de un momento histórico que alteraría para siempre el destino de África y del mundo conocido, un evento que lo transformaría de imperio dominante a enclave aislado, del cual surgiría, siglos más tarde, una leyenda que todavía hoy sobrevive, el mito de la Arca de la Alianza y su supuesto escondite en Aksum. Pero eso lo veremos en la próxima parte. A medida que el imperio de Aksum alcanzaba su punto culminante, las piezas de un tablero geopolítico mucho más amplio comenzaban a moverse de manera peligrosa. El mundo conocido estaba en constante transformación, desde el colapso del imperio romano de Occidente hasta la expansión del imperio sasánida y, posteriormente, la aparición del Islam en la península arábiga. Aksum se encontró de repente rodeado de potencias emergentes, rutas comerciales en disputa y una nueva dinámica religiosa que poco a poco iría desestabilizando su influencia milenaria. Uno de los primeros grandes desafíos que enfrentó Aksum fue la consolidación del poder islámico. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII, Arabia se unificó bajo una nueva fe que no solo conquistaría territorios a gran velocidad, sino que también transformaría profundamente las rutas del comercio internacional. Los musulmanes comenzaron a controlar los puertos clave del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, desplazando la hegemonía que Aksum había mantenido por siglos. De pronto, las caravanas que antes pasaban por Adulis comenzaron a desviarse hacia puertos controlados por califas árabes. La geografía también comenzó a volverse en contra del imperio. El cambio climático trajo consigo un proceso de desertificación progresiva. Las tierras fértiles que una vez alimentaron a miles de personas empezaron a secarse. La producción agrícola disminuyó, los pastizales se redujeron y las hambrunas se convirtieron en una amenaza recurrente. Sin suficiente alimento ni recursos para sostener su ejército o su población, Aksum empezó a retroceder. Las ciudades fueron abandonadas, los caminos se volvieron inseguros, y la otrora brillante Adulis cayó en el silencio. Pero quizás el golpe más simbólico fue el aislamiento religioso. Mientras el mundo islámico se expandía por el norte de África, el Medio Oriente y parte de Asia, Aksum, como reino cristiano, quedó cercado por una fe distinta y dominante. El imperio ya no podía contar con alianzas fuertes ni con apoyo internacional. Su conexión con Bizancio se debilitó y los cristianos del norte comenzaron a ser perseguidos o desplazados. En ese contexto hostil, Aksum optó por replegarse. Los reyes aksumitas, enfrentados a la presión comercial, militar, ambiental y religiosa, tomaron una decisión radical: abandonar las costas y replegar el centro del poder hacia el altiplano etíope. Así, Aksum se convirtió en un reino cristiano aislado, oculto entre montañas, lejos del mundo islámico que ahora dominaba los mares. Fue un movimiento estratégico que les permitió sobrevivir durante siglos, pero al precio de renunciar a la gloria imperial que una vez ostentaron. Es aquí donde nace uno de los mitos más fascinantes de la historia africana, la Arca de la Alianza. Según la tradición etíope, cuando el rey Salomón y la reina de Saba, quien habría sido una monarca etíope, tuvieron un hijo, este heredó no solo la corona de su madre, sino también una conexión directa con la casa de David. A través de generaciones, este linaje real se mantuvo en Etiopía y, según los relatos del Kebra Nagast, el hijo de Salomón llevó consigo la Arca de la Alianza, escondiéndola en Aksum, donde permanecería hasta hoy, custodiada por monjes en la iglesia de Santa María de Sión. Este relato, aunque visto con escepticismo por muchos historiadores, fue fundamental para cimentar una identidad nacional profunda entre los etíopes. A través de él, el pueblo cristiano de Aksum, ahora convertido en el núcleo del reino etíope medieval, justificaba su linaje divino,
su fe inquebrantable, y su resistencia frente a siglos de aislamiento y presión extranjera. Era su forma de afirmar: fuimos un gran imperio, y seguimos siendo el pueblo elegido de Dios. Mientras tanto, el resto del mundo parecía haber olvidado por completo la existencia de Aksum. Los mapas medievales europeos raramente mencionaban el imperio, y los cronistas árabes lo veían como un reino menor, encerrado en las montañas, sin influencia política. Pero dentro de Etiopía, la memoria de la grandeza aksumita seguía viva. Los monumentos, las estelas, las inscripciones y los manuscritos eran testigos silenciosos de un pasado glorioso. Incluso cuando los portugueses llegaron al Cuerno de África en el siglo XV, y se sorprendieron al encontrar un reino cristiano rodeado de musulmanes, los líderes locales afirmaban con orgullo ser herederos de Aksum y de Salomón. El retiro estratégico no significó el fin total. Aksum se transformó. Pasó de ser un imperio marítimo y comercial a un bastión montañoso de espiritualidad y tradición. Su iglesia cristiana desarrolló una liturgia, un arte y una teología únicas, ajenas a las influencias de Roma o Constantinopla. Se convirtió en un faro solitario de fe cristiana en un océano islámico, resistiendo no con espadas ni comercio, sino con la fuerza de su identidad milenaria. Y así, mientras otros imperios caían y eran olvidados, Aksum sobrevivía, en silencio, con humildad, pero con una memoria indeleble. Porque no todos los imperios buscan la gloria eterna. Algunos prefieren guardar sus secretos entre montañas, esperando el día en que el mundo recuerde lo que fueron. En la siguiente parte, exploraremos qué rastros concretos han dejado los aksumitas, cómo su legado dio forma a la Etiopía moderna y por qué, a pesar del tiempo, aún no han sido reconocidos como lo que realmente fueron: un imperio africano que rivalizó con Roma y cambió la historia del mundo antiguo. Hoy en día, cuando alguien menciona las grandes civilizaciones del mundo antiguo, casi siempre emergen los mismos nombres: Roma, Egipto, Grecia, Persia, China, pero rara vez se menciona a Aksum, a pesar de haber sido contemporáneo de muchos de estos imperios y de haber mantenido relaciones diplomáticas, comerciales y religiosas con todos ellos. ¿Por qué un imperio tan influyente ha sido deliberadamente borrado del imaginario histórico global? ¿Y qué queda hoy de esa grandeza perdida? La respuesta comienza con una simple pero poderosa realidad: la historia suele ser contada por los vencedores, o por quienes tienen el control de la narrativa global. Europa dominó durante siglos la producción de conocimiento histórico, y su mirada eurocentrista relegó a las civilizaciones africanas al margen de la historia. Para muchos cronistas europeos, África era una tierra de tribus, no de imperios. Y en ese prejuicio, Aksum, con toda su sofisticación, fue silenciado. Pero la verdad es que el legado de Aksum sigue vivo en las piedras, en los textos y en el alma de Etiopía. Las monumentales estelas aksumitas, algunas de más de 20 metros de altura, aún se alzan como testigos de una época gloriosa. Muchas de ellas están esculpidas con un nivel de detalle que deja sin aliento. Se representan puertas, ventanas, pisos enteros, y todo en una única pieza de granito. La estela más alta conocida, hoy derrumbada, medía más de 30 metros y pesaba más de 500 toneladas, lo que plantea preguntas aún sin respuesta sobre las técnicas de construcción que utilizaban. Estos monumentos funerarios, erigidos para honrar a los reyes y nobles, no eran simples tumbas, eran declaraciones de poder, símbolos eternos de una civilización que se sabía parte de la historia universal. Lo más sorprendente es que estos obeliscos fueron creados siglos antes de que muchas de las grandes catedrales europeas siquiera fueran concebidas. Y sin embargo, fuera de África, casi nadie habla de ellos. Pero no todo fue piedra. El sistema de escritura ge'ez, utilizado en la administración y en los textos religiosos de Aksum, es otro de los grandes legados que siguen vivos. Aunque ya no se usa como lengua cotidiana, el ge'ez sigue siendo la lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las más antiguas del cristianismo. Esta lengua contiene crónicas reales, himnos religiosos y textos que nos permiten reconstruir la historia aksumita desde sus propias palabras,
sin necesidad de intermediarios coloniales. El cristianismo en Etiopía, profundamente vinculado al legado de Aksum, es otro pilar que ha resistido los siglos. Las iglesias talladas en roca en Lalibela, construidas en el siglo XII, son consideradas por muchos como una continuación directa de la arquitectura aksumita, aunque desarrolladas en un contexto más místico y espiritual. Según la tradición, estas iglesias fueron creadas como una nueva Jerusalén para los cristianos etíopes, aislados del resto del mundo por el avance del Islam, y aunque fueron construidas siglos después del declive de Aksum, el espíritu de aquel imperio vive en cada una de sus piedras sagradas. Pero quizás el elemento más poderoso del legado aksumita es la identidad nacional de Etiopía. A diferencia de la mayoría de los países africanos, Etiopía nunca fue colonizada, fue capaz de resistir a los invasores europeos y preservar su soberanía, su religión y su cultura milenaria. Muchos historiadores coinciden en que esa resistencia no hubiera sido posible sin la memoria histórica del antiguo imperio de Aksum. La noción de ser descendientes del rey Salomón, de custodiar la arca de la alianza y de haber sido una gran potencia del mundo antiguo, alimentó un sentimiento nacional único que perdura hasta hoy, incluso en los momentos más oscuros del siglo XX, como durante la invasión italiana de Mussolini en 1935. El pueblo etíope luchó con una convicción que nacía de siglos de resistencia y orgullo cultural. El emperador Haile Selassie, descendiente directo de la dinastía salomónica, se convirtió en un símbolo mundial de dignidad y coraje frente al colonialismo. Su figura fue reverenciada incluso fuera de África, especialmente por el movimiento Rastafari en el Caribe, que lo vio como una figura mesiánica y espiritual. Por todo esto, Aksum no puede ser reducido a una nota al pie en los libros de historia. Fue una civilización vibrante, compleja, profundamente espiritual y esencial para comprender no solo la historia de África, sino la historia global, desde sus conexiones con el mundo antiguo hasta su influencia en la formación de la Etiopía moderna. Aksum es un testimonio viviente de que África no solo tuvo imperios que rivalizaron con Roma, pero el silencio histórico aún pesa. En museos occidentales, pocas veces se muestra el arte o las reliquias de Aksum. En las escuelas, rara vez se enseña su historia, y en los medios, su nombre sigue siendo desconocido para la mayoría. Es como si el mundo aún no estuviera preparado para reconocer que hubo un tiempo en el que África no solo fue parte de la historia, sino que lideró su curso. En la siguiente parte, exploraremos los momentos clave del declive definitivo de Aksum, su transformación en el reino de Etiopía y los misteriosos motivos detrás del retiro de su capital hacia las montañas, donde el pasado quedó oculto entre templos, códices y leyendas que aún hoy nos desafían a ser descubiertas. El declive de Aksum no fue un colapso repentino, como ocurrió con otras civilizaciones que fueron arrasadas por invasiones o destruidas por cataclismos. Fue, en cambio, un proceso largo y doloroso de aislamiento, desgaste interno y cambios irreversibles en el equilibrio geopolítico mundial. A medida que el imperio fue perdiendo sus rutas comerciales, su poder militar y su influencia religiosa, comenzó a retirarse lentamente del escenario del mundo antiguo, dejando tras de sí ruinas majestuosas, crónicas olvidadas y un legado que solo siglos más tarde sería redescubierto. Una de las razones más determinantes para la caída de Aksum fue la pérdida de su acceso al mar. Durante siglos, el puerto de Adulis fue el corazón palpitante del comercio aksumita. A través de él, fluían no solo mercancías, sino ideas, religiones, embajadas y tecnología. Sin embargo, con la expansión del Islam en el siglo VII, las costas del Mar Rojo quedaron bajo control de nuevos califatos que, gradualmente, fueron cerrando el paso a los comerciantes cristianos. Aksum, al no tener una marina poderosa que pudiera rivalizar con la creciente flota árabe, simplemente no pudo mantener el dominio sobre sus rutas marítimas. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir reinos rivales en el interior de África y en las costas del sur de Arabia, lo que redujo aún más la influencia comercial aksumita. La economía, que había sido el motor del imperio durante siglos,
empezó a colapsar. Con menos ingresos provenientes del comercio internacional, el Estado central comenzó a debilitarse, las monedas de oro dejaron de acuñarse, las grandes construcciones cesaron, la decadencia se sentía no solo en las ciudades, sino en la moral del pueblo. Otro factor crítico fue el cambio climático. Estudios recientes en sedimentos y fósiles indican que hubo un proceso prolongado de sequías en la región del Cuerno de África entre los siglos 7 y 9. Estas sequías afectaron gravemente la agricultura, que era esencial para la supervivencia de la población rural. Los cultivos fracasaban, el ganado moría, y las migraciones internas comenzaron a desestabilizar aún más el ya frágil equilibrio del imperio. La combinación de hambre, enfermedad y guerra civil aceleró el abandono de las antiguas ciudades aksumitas, pero incluso mientras el núcleo de Aksum se derrumbaba, una nueva forma de resistencia comenzó a tomar forma en las montañas. En lugar de desaparecer por completo, la civilización aksumita se transformó, abandonó sus centros costeros y se replegó hacia el altiplano etíope, un territorio montañoso, fértil y más fácil de defender. Fue en este contexto que emergió el reino de Etiopía medieval, heredero directo de Aksum, aunque con una estructura más descentralizada, profundamente religiosa y aislada del resto del mundo. Este nuevo reino mantuvo vivas muchas de las tradiciones aksumitas, la lengua ge'ez, la liturgia cristiana ortodoxa, la veneración de la realeza como descendiente del rey Salomón y la importancia simbólica de Aksum como lugar sagrado. De hecho, aunque la capital política se trasladó, la ciudad de Aksum nunca dejó de ser considerada el corazón espiritual de Etiopía. Allí, según la tradición, se seguía custodiando la Arca de la Alianza en la iglesia de Santa María de Sión. Solo un monje, designado de por vida, podía verla y cuidarla, y hasta hoy nadie más puede entrar a ese recinto. La leyenda de la Arca no solo mantenía viva la conexión con el pasado, sino que también ofrecía un poderoso símbolo de legitimidad para los monarcas etíopes. El linaje salomónico, declarado descendiente directo del rey Salomón y la reina de Saba, se mantuvo en el poder durante más de 1000 años. Incluso el último emperador de Etiopía, Haile Selassie I, que gobernó hasta 1974, reivindicaba su descendencia directa de este linaje milenario. Durante la Edad Media, mientras Europa se sumía en guerras feudales, cruzadas religiosas y pestes devastadoras, Etiopía, heredera de Aksum, desarrollaba su propia forma de cristianismo, sus monasterios, esculpidos en roca, sus códices iluminados y una cultura profundamente espiritual. Aislada del mundo, resistió no solo a invasiones extranjeras, sino también a la tentación de adoptar religiones dominantes, y esa resistencia silenciosa fue, en parte, una extensión del espíritu aksumita, orgulloso, independiente y devoto. Paradójicamente, el aislamiento que causó su decadencia también garantizó su supervivencia. Mientras otros imperios fueron absorbidos, destruidos o asimilados, Aksum logró transmutar su esencia en una nueva forma de Estado que, aunque menos ostentoso, fue más duradero. Su legado se convirtió en algo vivo, presente en las prácticas religiosas, en los nombres de las ciudades, en los rituales de coronación, en la memoria colectiva de un pueblo. Pero el mundo exterior aún tardaría siglos en redescubrir a Aksum. No sería hasta el siglo XIX, con las expediciones europeas en África, que arqueólogos y viajeros comenzarían a maravillarse con las estelas, las ruinas y las crónicas de una civilización africana que había sido deliberadamente ignorada por la historia oficial. Algunos, al ver las construcciones aksumitas, se negaban a creer que fueran obra de africanos, alimentando teorías racistas que intentaban atribuir su origen a egipcios, árabes o incluso extraterrestres. Porque aceptar que un imperio africano había rivalizado con Roma significaba reescribir toda una narrativa colonial que colocaba a Europa como centro único de civilización. En la próxima parte, descubriremos cómo se desarrolló ese redescubrimiento moderno de Aksum, qué pruebas arqueológicas han sido encontradas en los últimos siglos y por qué, a pesar de todo, sigue siendo uno de los imperios más subestimados de la historia de la humanidad.
El redescubrimiento moderno del imperio de Aksum no fue un proceso inmediato ni libre de prejuicios. Durante siglos, mientras los imperios coloniales europeos extendían sus dominios por África, la historia y los logros de civilizaciones como la aksumita fueron sistemáticamente ignorados o desacreditados. El imaginario occidental del siglo XIX y principios del XX no estaba preparado para aceptar que en el corazón del continente africano existiera un imperio que había rivalizado con Roma, mantenido relaciones con Bizancio y Persia, y desarrollado un sistema político, económico y religioso propio y sofisticado. Los primeros exploradores europeos que llegaron a Etiopía en los siglos XVIII y XIX se toparon con monumentos y tradiciones que no podían explicar. Las estelas gigantes de Aksum, algunas de las cuales aún se mantenían en pie, desafiaban toda lógica de construcción para una civilización africana, según los parámetros eurocéntricos de la época. Muchos de estos viajeros se negaban a creer que esos obeliscos y templos hubiesen sido construidos por africanos. Se propusieron teorías absurdas, como que los monumentos eran obra de los egipcios, de migrantes árabes o incluso, como algunos aventuraron en su fantasía, de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Fue necesaria una revolución en los estudios arqueológicos y antropológicos para comenzar a cambiar esa narrativa. A mediados del siglo XX, equipos de arqueólogos etíopes, italianos, británicos y alemanes comenzaron a excavar sistemáticamente los restos de Aksum, descubriendo no solo las estelas y tumbas reales, sino también monedas, inscripciones, restos de palacios y objetos religiosos. Las monedas, en particular, fueron fundamentales para reconstruir la historia del imperio. Se encontraron acuñaciones con retratos de reyes aksumitas, inscripciones en ge'ez, griego y latín, y símbolos cristianos como la cruz. Uno de los hallazgos más impactantes fue la confirmación de que Aksum fue uno de los primeros reinos en adoptar el cristianismo como religión oficial, incluso antes que el propio Imperio Romano bajo Constantino. Las monedas de Ezana, el rey que guió la conversión oficial, muestran una transición clara. En un lado, sus primeras emisiones tienen símbolos paganos como el disco solar. En otras posteriores, aparece claramente la cruz cristiana. Esta evidencia numismática es única en África y coloca a Aksum como pionero espiritual del cristianismo en el continente. A pesar de estos hallazgos, el reconocimiento mundial del valor histórico de Aksum ha sido lento y parcial. A diferencia de las ruinas romanas, griegas o egipcias, los sitios arqueológicos de Aksum no han recibido la misma atención mediática ni los mismos recursos de preservación. Durante la ocupación italiana de Etiopía entre 1936 y 1941, las tropas fascistas saquearon numerosos artefactos históricos. El caso más simbólico fue el robo del obelisco de Aksum, una estela de 24 metros de altura que fue desmontada y trasladada a Roma, donde permaneció hasta el año 2005. Solo después de décadas de presión internacional, el monumento fue devuelto a Etiopía y hoy se erige nuevamente en su lugar original como un acto de justicia histórica. Además de las estelas y templos, otro aspecto del legado aksumita que ha intrigado al mundo moderno es la custodia de la supuesta Arca de la Alianza. Aunque no hay pruebas materiales verificables de su existencia, el hecho de que una tradición milenaria la vincule con Aksum ha despertado el interés de investigadores, religiosos y conspiracionistas por igual. La capilla donde se supone que está guardada sigue siendo vigilada por un único monje, y el secretismo que rodea este objeto ha alimentado todo tipo de teorías. Para los etíopes, sin embargo, no es una reliquia mística más, es un símbolo de su historia, su fe y su identidad nacional. En la actualidad, el gobierno etíope ha comenzado a invertir más en la preservación de su patrimonio aksumita, aunque los recursos son limitados. El turismo arqueológico crece año a año, pero aún está lejos del potencial que tiene el sitio. Muchos visitantes que llegan a Aksum quedan sorprendidos no solo por las estructuras monumentales, sino por la vivencia de una historia viva. Aquí, el pasado no está enterrado bajo capas de olvido, sino que late en las iglesias, en los rituales,
en la lengua y en las canciones del pueblo. El legado de Aksum, por tanto, no se mide únicamente en ruinas o documentos, se manifiesta en una resistencia cultural inquebrantable, en una espiritualidad ancestral que ha sobrevivido a la presión de imperios y religiones foráneas, y en una memoria colectiva que se niega a desaparecer. Es un recordatorio de que África no solo fue objeto de la historia, sino también su autora, y que aún quedan páginas enteras por recuperar y contar. En la última parte de este relato, viajaremos hasta nuestros días para entender por qué Aksum sigue siendo tan relevante, qué lecciones ofrece al mundo contemporáneo y por qué, a pesar de todo, sigue siendo uno de los imperios más ignorados, y al mismo tiempo, más poderosos de la historia humana. En la actualidad, el nombre de Aksum apenas aparece en los libros escolares. Se lo menciona, si acaso, como una nota al pie en el capítulo sobre los imperios africanos, en medio de un mar de referencias a Egipto, Roma, Grecia y Mesopotamia. Sin embargo, Aksum no fue una nota al margen de la historia, fue un actor central, un imperio poderoso que dejó una huella indeleble en el mundo antiguo, aunque hoy permanezca enterrado bajo capas de silencio e ignorancia histórica. Las ruinas de Aksum, en el norte de Etiopía, son testigos mudos de un pasado glorioso. Las estelas gigantes de granito que aún se alzan hacia el cielo no eran simples monumentos funerarios, eran símbolos del poderío, la ingeniería avanzada y la conexión espiritual de un imperio que creía que el mundo terrenal y el divino estaban profundamente entrelazados. Aksum no solo erigía piedras, también construía rutas comerciales, religiones, alianzas y conflictos. Durante siglos, se creyó que África subsahariana era un continente aislado, pasivo en el tablero de la historia, pero Aksum demostró lo contrario. Sus embarcaciones surcaban el Mar Rojo y llegaban a puertos del Imperio Romano, intercambiando oro, marfil, especias y esclavos por vidrio, seda y monedas. Sus diplomáticos eran recibidos en Constantinopla, sus monedas eran aceptadas en los mercados de Persia. Su fe, con el tiempo, se transformó en una de las más antiguas versiones del cristianismo del mundo, mucho antes de que muchos pueblos europeos siquiera lo conocieran. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué este imperio, que una vez rivalizó con Roma, fue olvidado? Parte de la respuesta está en los cambios tectónicos de la historia. El surgimiento del Islam y la transformación de las rutas comerciales hicieron que Aksum quedara cada vez más aislado. El mar que antes conectaba se convirtió en una barrera. Las caravanas del desierto dejaron de pasar por sus tierras. Los recursos escasearon, las ciudades se vaciaron, y el imperio, lentamente, se desvaneció. A pesar de eso, su legado no murió. El linaje de los emperadores etíopes, según la tradición, se remontaba hasta Meneliki, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. El Arca de la Alianza, según muchos etíopes, aún permanece custodiada en Aksum, protegida en una pequeña capilla donde solo un sacerdote puede entrar. Y aunque no haya pruebas concretas de esta afirmación, la sola existencia de tal creencia demuestra el poder simbólico que Aksum conserva hasta el día de hoy. Además, Aksum nos obliga a replantear cómo contamos la historia. Nos recuerda que la narrativa tradicional, centrada en Europa, el Mediterráneo y Asia, no es la única válida. Hay otras civilizaciones que florecieron con igual o mayor esplendor, cuyas hazañas fueron simplemente silenciadas o ignoradas. Aksum fue una de ellas, un imperio africano cristiano, con una economía internacional, con una arquitectura monumental, con una escritura propia y con una influencia que cruzó continentes. En tiempos recientes, historiadores, arqueólogos y pensadores africanos han comenzado a rescatar esta memoria. Documentales, excavaciones y textos académicos han vuelto a poner a Aksum en el centro del debate sobre el origen del poder, la fe y la civilización. En un mundo que aún arrastra los efectos del colonialismo, reivindicar a Aksum no es solo un ejercicio académico, es un acto de justicia. Así como Roma tuvo su César y Persia sus sátrapas, África tuvo a Aksum, un imperio que controló el comercio entre Oriente y Occidente, que convirtió el cristianismo en religión oficial, mucho
antes de Europa, que levantó obeliscos tan altos como torres modernas, que hizo de Etiopía una de las pocas naciones africanas que jamás fue colonizada. Aksum fue más que un reino, fue una civilización, y hoy, mientras sus ruinas siguen alzándose silenciosas bajo el sol ardiente de Etiopía, nos susurran una verdad incómoda pero irrefutable, que el mundo antiguo fue mucho más amplio, complejo y sorprendente de lo que siempre nos contaron, y que África, en su corazón, fue uno de sus protagonistas más poderosos. Solo tenemos que atrevernos a escuchar. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.